Hola, saludos a todos los alumnos de primero de Biología y Geología, tanto del BDI como del BDT. Les he preparado esta pequeña videoclase para aclararles algunos conceptos que me parece que pueden ser un poco complicados de este tema y en concreto de esta primera parte de la nutrición a nivel celular. Como tenemos aquí, los seres vivos necesitan, los sistemas biológicos necesitan materia y necesitan energía. Entonces, aquí hablamos de que para mantener la vida es necesaria ambas cosas, la materia y la energía. Normalmente la materia la utilizamos para crear nuestras propias estructuras y la energía la utilizamos para realizar las actividades y para crear también nuestras propias estructuras. Me explico. Por ejemplo, si nosotros tomamos una proteína, esa proteína se transforma, ingresa en nuestras células como en forma de aminoácidos. Pero para que nuestro cuerpo, nuestras células fabriquen nuestras propias proteínas, como nuestra insulina, en ese caso haría falta también energía para unir esas unidades que van a formar la proteína que estamos fabricando. Bien, se entiende por nutrición como tienen aquí el conjunto de procesos mediante los cuales intercambiamos energía con el medio. Aquí es importante las etapas. Primero hay una incorporación de nutrientes. En el caso de los animales comemos, esos nutrientes pasan por nuestro sistema digestivo, luego a la sangre y llegan hasta la célula. La célula usa esos nutrientes y produce unos desechos, una basura, entre comillas, que tiene que eliminar a través de la excreción y que luego nuestro organismo también elimina a través del aparato excretor, que es el aparato urinario. Eliminamos los desechos metabólicos con nuestra orina. Bien, en la primera etapa de la incorporación de nutrientes, a nivel celular, aquí van a pasar moléculas inorgánicas pequeñas, normalmente pasan a través de la membrana celular, mientras que las orgánicas o moléculas más complejas suelen incorporarse como pequeñas vesículas que se forman a partir de la membrana celular y que se incluyen en la célula. Bien, el uso que se va a dar de esos nutrientes en el interior de la célula, esos nutrientes sufren complejas transformaciones. Aquí hablamos de rutas metabólicas que luego comentaremos más adelante. Vamos a pasar al concepto de metabolismo que tienen aquí. En una célula, todas las reacciones químicas que ocurren, absolutamente todas, se conocen con el nombre de metabolismo, pero para estudiarlas se clasifican en dos grupos, en anabolismo y en catabolismo. Pero ocurren al mismo tiempo en las células, ¿vale? Una de las cosas que tiene, de los puntos que tenemos aquí del catabolismo que sirven para obtener energía, mientras que en el anabolismo las reacciones necesitan energía. Vamos a hablar primero de ese aspecto de la energía. La energía se almacena en la célula en forma de una molécula que vamos a ver por aquí que se llama ATP. Esa molécula que se llama ATP contiene en este último enlace, vemos tres fósforos, esto se llama adenosina trifosfato, es un derivado de un nucleótido, de las moléculas que estudiamos que formaban el ADN de la célula o el ARN. Bien, pues este especial nucleótido, digamos, está unido a tres fósforos, cuando pierde uno, que es lo que ocurre aquí, ha perdido uno, libera energía, y el fósforo, por supuesto. Pero lo importante aquí es esta energía que libera, que cuando hay una reacción que necesita energía, la toma de aquí. Una reacción del anabolismo, por ejemplo, si queremos fabricar proteínas, tomará la energía del ATP de esta manera. El ATP pasa a ADP y la energía que se libera la utiliza la célula. En las reacciones del catabolismo que producen energía, esa energía que se produce la célula la almacena pasando ADP a ATP. Une un fósforo a esta molécula y esa unión, ese enlace, absorbe toda esta energía que luego se desprende cuando se rompe. Digamos que si nosotros para intercambiar en nuestro comercio utilizamos los euros, la célula para intercambiar energía utiliza esta molécula que es el ATP. Vamos a volver entonces aquí donde estábamos y vamos a hablar de estos dos procesos del anabolismo y del catabolismo. Fíjense que aquí dice obtener energía en el catabolismo y dice que aquí son procesos endergónicos, que quiere decir que absorben, que tiene que entrar en ellos energía. Para aclarar esto del catabolismo y el anabolismo, yo les he hecho aquí un esquemita donde aparece en claro que el metabolismo se divide en catabolismo
y anabolismo. Entonces, ¿qué ocurre en el catabolismo? Es, por ejemplo, la destrucción de la glucosa. Nosotros comemos azúcar y utilizamos ese azúcar para obtener energía, solo sabemos todo, para realizar nuestras funciones, para correr, para caminar, pero también para fabricar nuestras propias moléculas en los procesos de anabolismo. Moléculas complejas se transforman en moléculas sencillas, por ejemplo, la glucosa se transforma en dióxido de carbono y agua, mientras que en el anabolismo, moléculas sencillas como los aminoácidos se transforman en proteínas, moléculas complejas, o agua y CO2 en glucosa, por ejemplo, en la fotosíntesis. En estas reacciones del catabolismo se va a producir energía. Son reacciones exergónicas que desprenden energía que la célula va a almacenar, como dijimos ya, en forma de ATP. Estas reacciones, las del anabolismo, lo que hacen es consumir energía. ¿Que van a coger de dónde? Del ATP. Son reacciones endergónicas, consumen energía. Por otro lado, son reacciones de oxidación. Este concepto también hay que tenerlo claro. ¿Qué significa oxidación? Que una molécula que se oxida cede electrones a otra molécula. Pues las reacciones del catabolismo son de oxidación. Una molécula cede electrones. Cuando la glucosa se va a oxidar, lo primero que hace es ceder electrones transformándose en otra molécula. Mientras que las del anabolismo son de reducción. La molécula gana electrones que cede otra molécula. Bien. Ejemplos tenemos la respiración celular que ocurre en las mitocondrias como vimos en el tema 2. Ahí la glucosa o las grasas o las proteínas, lo que sea, se va a destruir para formarse ATP. O sea, el catabolismo son procesos de destrucción, mientras que el anabolismo son procesos de construcción o síntesis. ¿Vale? En la respiración celular, este catabolismo, el último aceptor de electrones, o sea, aquí se van pasando las moléculas como si fueran jugadores que se van pasando la pelota uno a otro. Las moléculas se van pasando esos electrones de uno a otro. Y el último que recoge los electrones, el último jugador que recoge la pelota, es el oxígeno que se transforma en agua. Y para eso respiramos los seres vivos, que respiramos. Todos los animales y las plantas respiramos. Utilizamos oxígeno para que sea la última molécula que recoge los electrones cuando se produce la respiración celular, cuando se oxidan o destruyen los glúcidos y las grasas, todas las moléculas que nos van a servir para obtener energía. En el anabolismo, ejemplos, tenemos, pues miren, la fotosíntesis que ocurre en los cloroplastos, como vimos en el tema 2, pero no solo ese, por ejemplo, lo que les decía, un proceso de síntesis de proteínas es un proceso anabólico, donde los aminoácidos que se van uniendo necesitan un aporte de energía que lo va a aportar el ATP. ¿Qué tiene especial la fotosíntesis? Que la fotosíntesis tiene dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. En la fase luminosa se forma ATP con la clorofila, el agua y la energía solar y se desprende dióxido de carbono. Esto es lo que ocurre en la fase luminosa. Y en la fase oscura, con este ATP, se forman glúcidos utilizando el CO2 atmosférico y el ATP de la fase luminosa. Digamos que la fase oscura es un proceso anabólico a expensas de la energía obtenida en la fase luminosa. Pero cualquier otro proceso anabólico que ocurra en la célula que no sea este, va a requerir siempre el ATP producido en el catabolismo y almacenado en forma de ATP. Bien, vamos a volver aquí a donde estábamos al principio y aquí tenemos el anabolismo. Aquí tenemos la ecuación general de la fotosíntesis, ¿vale? Una ecuación general donde tenemos que la planta incorpora dióxido de carbono, agua y clorofila y con la luz solar la transforma en glucosa más agua. Esto es global, la fase oscura más la luminosa juntas. En realidad la respiración celular, si nos fijamos bien, es justo lo contrario, quitando la clorofila y la luz, obviamente. La glucosa más oxígeno, para eso respiramos, se transforma en CO2, que soltamos cuando respiramos, y agua. Es justo lo contrario, la síntesis de glucosa con la degradación de glucosa. La degradación de la glucosa requiere oxígeno y la síntesis de glucosa requiere CO2. Esta molécula se oxida y esta molécula se reduce. Bien, aquí tenemos en esta imagen de la mitocondria, tenemos como las distintas moléculas que tomamos glúcidos, como por ejemplo glucosa, proteínas o grasas, se van a catabolizar, a transformarse básicamente en dióxido de carbono y agua.
Bien, vamos a empezar con la parte, normalmente las proteínas no se catabolizan para obtener energía. Las proteínas normalmente se dividen, los aminoácidos se utilizan para fabricar las proteínas. Solo en casos extremos cuando ya no hay recursos de glúcidos y de grasa, por ejemplo, una persona en huelga de hambre cuando empieza ya a digerir sus propios músculos y demás. Pero normalmente lo que más se digiere, lo que más se cataboliza para obtener energía son los glúcidos y las grasas. Cualquier glúcido se va a transformar en glucosa y la glucosa en ácido pirúvico. Esto no es una reacción. Este paso de glucosa a ácido pirúvico es un conjunto de, aquí teníamos lo que era una ruta metabólica, 10 reacciones. La glucólisis son 10 reacciones, donde hay un sustrato que es la glucosa, un producto que es el ácido pirúvico, pero por el medio hay una serie de metabolitos que enlazan uno con otro. A veces estas rutas pueden ser cíclicas también, como tenemos aquí debajo. Aquí tenemos que estas rutas son 10 reacciones, luego aquí dentro hay una ruta que solo siguen las grasas, los ácidos grasos, recuerden el ácido oleico, por ejemplo, entran en la mitocondria, siguen esta ruta que se llama beta oxidación y se transforman en esta molécula acetilcoenzimada. Esta es la molécula principal de la respiración celular, porque todos los glúcidos que comemos, todos polisacáridos, disacáridos, lactosa, almidón, etcétera, se van a transformar en la célula en glucosa. La glucosa se transforma en ácido pirúvico. Los organismos que no tienen mitocondrias, por ejemplo las bacterias, del paso de una glucosa al ácido pirúvico, de una glucosa obtienen 2 ATPs nada más, mientras que los que el ácido pirúvico entra en la mitocondria y continúa oxidándose hasta el final, se obtiene a partir de una glucosa 38 ATP. Para los organismos vivos, el adquirir la posibilidad de respirar, de utilizar el oxígeno, significó que a partir de una glucosa podían obtener mucha más energía. Y ya un triglicérido, una grasa, a partir de una molécula de triglicéridos se pueden obtener 400 y pico ATP, que es la energía que utilizamos para movernos y para fabricar nuestras propias estructuras. Bien, aquí tenemos esta molécula principal, el acetilcoenzima A, procedente bien de los aminoácidos, del ácido pirúvico o de las grasas, que va a entrar en un ciclo, una ruta metabólica cíclica que se llama ciclo de Krebs, y ahí es donde se va a producir el CO2 que soltamos cuando respiramos. El CO2 abandona la mitocondria, abandona las células, se incorpora a la sangre y se elimina a través del sistema respiratorio. Aquí en este ciclo de Krebs se van a producir una serie de moléculas que se llaman coenzimas, que lo que hacen es ceder los electrones a esta cadena transportadora de electrones. Esto vuelven a ser otra serie de jugadores que están aquí pasándose la pelota uno a otro, que son los electrones, y aquí está el oxígeno, aquí está la función del oxígeno. El oxígeno entra en la mitocondria y a nivel de la membrana mitocondrial interna recoge esos electrones y se transforma en agua. No hay ninguna reacción donde el oxígeno se transforme en dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto del ciclo de Krebs y el oxígeno se transforma en agua. Y en este paso en que el oxígeno se transforma en agua, se libera energía. En esta cadena transportadora de electrones se libera energía que hacen que el ADP se una a un fósforo. Al unirse ese fósforo se transforma en ATP y almacena toda esa energía. Esta energía que luego se va a utilizar en procesos anabólicos, como por ejemplo, les decía, la síntesis de proteínas. Bueno, pues yo creo que espero que les aclare un poquito los contenidos de esta parte de la nutrición celular. Les repito que todas las células se nutren, el CO2 este que elimina las células se elimina a través del respiratorio y los productos, digamos, que son desechos del metabolismo celular se excretan a través de vesículas que salen al exterior de la célula y pasan a la sangre. Los productos de secreción del metabolismo celular van a pasar a la sangre y luego van a llegar a los riñones y en los riñones se van a filtrar la sangre y esos productos van a pasar a través de la nefrona de los riñones, como estudiaremos más adelante, a la orina. Y luego aquí tenemos los tipos de reproducción autótrofa y heterótrofa y cómo estos primeros organismos autótrofos quimiosintéticos existieron antes de los fotosintéticos. Cuando no tenían posibilidad de obtener la energía
La energía a partir la energía química, a partir de la energía luminosa, los organismos la obtenían de ciertas reacciones químicas que desprendían energía y ellos utilizaban esa energía. Y este cuadro por fin resume, esta flecha va hacia abajo, no hacia arriba, va hacia abajo, porque agua y energía luminosa es lo que va a realizar la fotosíntesis. Bueno, espero que les haya servido de algo.